Hola, ¿cómo les va? Bueno, me hubiera encantado estar ahí presencial y poder tener esta charla mano a mano, pero bueno, a veces las dificultades de la agenda no lo hacen posible, así que trataremos de emular lo más posible la presencialidad con esta presentación y después con las preguntas que podamos conversar. Bueno, hoy vamos a conversar sobre cómo aprender y cómo enseñar y cómo evaluar sobre razonamiento clínico en la residencia en esta época de la inteligencia artificial. Lo que queremos es un poco darles herramientas a ustedes para que puedan elaborar estrategias, actividades, usar herramientas de evaluación para los residentes que ayuden al desarrollo del razonamiento clínico, que es una parte muy importante de la competencia. Lo que vamos a tratar de recorrer son los modelos que tiene las teorías que hay sobre el, el razonamiento clínico, cuáles son las nuevas miradas, cómo se puede hacer aprendizaje y evaluación, qué rol tiene la inteligencia artificial y finalmente algunas reflexiones finales de en este momento de la inteligencia artificial tan presente, cómo podemos seguir pensando en el razonamiento clínico. Bueno, como dijimos, lo primero que vamos a hablar es sobre los modelos que se han estudiado respecto del razonamiento clínico. Vamos a hacerlo rápidamente, pero un poco para entender después cómo la enseñanza y la evaluación tienen que ver con estos modelos. Si hacemos un mapeo de la literatura sobre el tema, probablemente esta sea una de las revisiones sistemáticas más interesantes y de lo que habla es de que el razonamiento es un proceso cognitivo complejo que integra tanto la experiencia con el contexto clínico, por supuesto haciendo uso del conocimiento, que cada vez más está empezando a analizarse como una cuestión multidisciplinar en muchas profesiones de la salud, no solo en la medicina, y que los conceptos de los modelos han ido evolucionando a lo largo del tiempo. La mirada más simple de este problema es esta. Tengo una situación, defino el problema, a partir de esta definición del problema tomo algunas decisiones, solicito exámenes complementarios, por ejemplo. Esto me permite tener algún diagnóstico y hacer una propuesta de acciones y con esto soluciono el problema. Si en realidad el razonamiento clínico siguiera esta secuencia tan simple, sería muy fácil entrenarla porque la segmentaríamos en cada una de estas partes, le enseñaríamos a definir problemas, le enseñaríamos a tomar decisiones diagnósticas, terapéuticas, y con esto los problemas se resolverían. La realidad es que no es tan así como ha evolucionado el pensamiento en torno al razonamiento clínico. Me encanta esta frase de Doctor House porque pone de relevancia la importancia del razonamiento clínico. En general, dice que cuando no se nos ocurre una respuesta lógica, inventamos una estúpida. Entender el razonamiento clínico nos va a permitir ayudar al residente en cada uno de los estadios en el que se encuentra. Es muy frecuente que como docentes le pidamos a un residente respuestas que no nos puede dar en la etapa que se encuentra del desarrollo de su pensamiento y del razonamiento clínico como competencia. Vamos a ver a lo largo de la presentación que hubo 4 etapas en el estudio del razonamiento clínico. La primera, donde el pensamiento se pensaba que era más hipotético-deductivo, en la década del 70. Después surgió la teoría de los scripts o el reconocimiento de patrones en la década de los 80. Algunos plantearon que estos podían convivir en una suerte de direccionalidad de atrás hacia adelante o de adelante hacia atrás. Y finalmente los últimos modelos, que son aquellos que plantean un modelo de integración de todas estas teorías, que son un poco lo que vamos a recorrer a continuación. Entonces, el razonamiento hipotético deductivo lo que plantea es la necesidad de generar una hipótesis, testear estas hipótesis con más investigaciones y a partir de esto generar el razonamiento por confrontación entre la hipótesis y la posibilidad. Puede ser inductivo o deductivo, dependiendo de cómo estamos trabajando. Y esto es lo que hacen básicamente los novatos o los expertos cuando tienen situaciones difíciles que no pueden resolver de forma un poco más automática.
El reconocimiento de patrones lo que se basa es en que la base de conocimientos y de experiencias permite generar patrones cuyas similitudes con los casos actuales nos permiten hacer un reconocimiento directo y de este reconocimiento directo y automático generar el diagnóstico. Es más rápido, es más eficiente y es el que usamos los expertos que vimos muchos pacientes. Por ejemplo, si a alguien le decimos que es un experto, fiebre, soplo y agrandamiento del vaso, va a pensar rápidamente en una endocarditis bacteriana sin necesidad de pensar en la fisiopatología, en todo este pensamiento más fisiopatológico, más desde el signo y el síntoma fisiopatológicamente pensado como piensan los novatos. El razonamiento hacia atrás y hacia adelante plantea una forma combinada, como decíamos, pensamos en un sentido o en el otro para los casos más familiares o cuando tenemos médicos más inexpertos, lo que hacen es ir hacia atrás. Es decir, un poco esto es una combinación de los dos anteriores. Finalmente, lo que hoy predomina como teoría es que esto evoluciona en el tiempo. Los estudiantes tienen pocas observaciones, con lo cual sus conocimientos se encuentran, son reducidos, se encuentran dispersos, y en la medida que progresan, esta dispersión empieza a agregarse en el novato, acá podríamos hablar del residente, cuando el residente está terminando, tiene entre intermedio y experto, empieza a generar conexiones entre estos conocimientos y estas observaciones, empieza a elaborarlas, para finalmente llegar a la etapa experta en la que tiene compilación de todos estos patrones que le permiten reconocer estas cuestiones. Es decir, que es un continuo y que mejora el desempeño del razonamiento clínico. Es decir, que el conocimiento es más biomédico en la primera etapa, pensamos de forma más fisiopatológica en la forma intermedia y en esta etapa en la que tenemos conocimientos ampliados y experiencia práctica que nos permite hacer reconocimiento de patrones. No es que es una u otra forma, sino que esta forma va evolucionando en la medida que vamos desarrollando nuestra capacidad experta, en la medida que desarrollamos nuestras competencias. Lo importante de esto es identificar a nuestro residente, dónde se encuentra. Porque si nosotros le decimos 3 signos y pretendemos que nos dé un diagnóstico, en primer año de la residencia nos vamos a equivocar porque no está en condiciones de hacer eso. El razonamiento intuitivo es una forma de razonamiento diferente que en realidad sugiere otro tipo de heurísticas para pensar. En general está más vinculado con la experiencia y la intuición. Es cuando dice, a mí me parece que esto es tal cosa, pero no lo podemos explicar. En general, esta es una forma que complementa a las anteriores, pero no la reemplaza. Esto es cuando uno dice, bueno, de estas dos alternativas a mí me parece que es esta y no tenemos una gran explicación por la cual esto puede pasar, pero los expertos tienden a aumentar el razonamiento intuitivo sumado a ese razonamiento de patrones. Nuevas miradas hablan de la cognición distribuida, de que no diagnosticamos solos, el razonamiento clínico no lo hacemos solo, es multidisciplinar, el equipo participa, debatimos para llegar a un diagnóstico y esto también es algo que cuando entrenamos tenemos que tener en cuenta. Nosotros pareciera que nos entrenamos en el razonamiento clínico como si fuéramos a correr una maratón solo y la realidad es que en la vida real muchas veces esto lo hacemos en conjunto, con lo cual estos procesos interactivos están empezando a ser estudiados de cómo el pensamiento colaborativo contribuye a generar un razonamiento que permite ser más eficiente. Y también cómo la historia de vida de nuestros pacientes nos ayuda a dar el diagnóstico. Todos estos elementos que no teníamos en cuenta en una forma donde no importaba quién era el paciente para hacer un diagnóstico, cada vez tiene más presencia. Es decir, que la multidisciplina, la colaboración y la historia de vida de nuestros pacientes también tienen un lugar en el razonamiento clínico. Y por último, una cosa más que tenemos que tener en cuenta es qué pasa cuando tenemos que tomar decisiones que requieren del razonamiento clínico, pero que tienen algunos dilemas éticos, morales o económicos. Lo que debería darle a este paciente es tal cosa, pero no lo puede comprar.
le doy, ¿cómo hago? Esto es lo que entonces, ¿qué decisión tomo ahí? Donde la evidencia no me acompaña porque el contexto no me lo permite. Y esto también es algo que deberíamos tener en cuenta cuando tratamos de enseñarle a alguien razonamiento clínico, porque esto es parte de la vida también. Como vemos, todo el conjunto de conocimientos y teorías son muy importantes para entender qué cosas tenemos que tener en cuenta a la hora de enseñar y de evaluar. Vamos un poco a eso, aprendizaje y evaluación. Cómo tratamos de educar en esto y cómo podemos evaluarlo. En primer lugar, vamos a tratar de recorrer cómo enseñarlo fuera del ámbito laboral, en el ambiente simulado y en el ambiente de trabajo real, porque podemos aprender razonamiento clínico en estas tres circunstancias. Claves para que estimulemos el razonamiento clínico de nuestros residentes: la estructura de los casos que utilizamos. Tienen que ser flexibles para permitir desafiar nuestras competencias. Tenemos que usar evidencias para construir o para los casos que vayamos a utilizar. Tienen que estar los datos y los resúmenes tienen que ser buenos. No podemos hacer buen razonamiento clínico si la información es deficiente. Tenemos que tener atención al proceso cognitivo, que por supuesto tiene los diagnósticos diferenciales, pero tiene en cuenta también la reflexión que hacemos sobre el contexto, asegurándonos que nuestros estudiantes o residentes son capaces de analizar su propio proceso cognitivo. Promover la reflexión, la metacognición de nuestros residentes es clave. Y finalmente, no podemos olvidar que para estimular bien el razonamiento clínico, el feedback, la devolución, la interacción entre el docente, el residente superior y el residente inferior es clave. Cómo nos comunicamos, cómo hacemos feedback, cómo identificamos y hacemos que identifiquen los errores y finalmente cómo nos involucramos y los hacemos involucrar a ellos en todo este proceso de aprendizaje. 4 principios para la formación de razonamiento clínico: el conocimiento organizado, el uso de múltiples estrategias educacionales, el tener en cuenta la motivación y las emociones de nuestros residentes y finalmente la especificidad de contexto. Repasémoslo. Por un lado, el conocimiento organizado y específico. Nosotros nos tenemos que asegurar que nuestros residentes pueden hacer diagnósticos y trabajar en razonamiento clínico de las cosas que conocen. Por lo tanto, al lado de los pacientes necesitamos explorar que los residentes tienen claro. No le podemos hacer preguntas sobre lo que no saben. Con lo cual tenemos que explorar cuál es el grado de conocimiento que tienen sobre lo que van a tener que razonar. Tenemos que poder trabajar, podemos trabajar su flexibilidad cognitiva. Este paciente es así, pero ¿qué pasaría si este paciente tuviera aquello? Esto de explorar esa flexibilidad cognitiva es crítico al lado del paciente. Dar devoluciones en el momento, esto también es clave. Y en el aula, asegurarnos que se trabaja con casos, que la formación o que las actividades que hacemos con todos los residentes construyen mapas conceptuales, que no están escuchando o recibiendo información sin procesarla. Es muy importante que hagan docencia entre pares. Las discusiones, el compartir aprendizajes entre los residentes resulta clave. No es tanto la clase sobre los temas, sino trabajar sobre casos y razonar sobre los casos, que el aprendizaje se construya sobre casos clínicos. Múltiples estrategias que razonen en voz alta para poder entender cómo están pensando, que hagamos estrategia del preceptor de 1 minuto, que es cuando terminan de ver un paciente hacer una pequeña presentación, que nos digan lo que piensan y nosotros darle una devolución y mandarlos a estudiar, decirle que vayan a ver tal o cual cosa o que revisen tal o cual cosa. Algo parecido es el SNAPS, que se parece mucho al preceptor de 1 minuto. Tiene algunas diferencias, pero en el concepto es a la salida de que vieron un paciente, ahí hacemos la discusión que dura muy poquitito, pero que es muy significativa porque el residente acaba de ver el paciente. Hacer mentoría, ir viendo cómo va progresando su razonamiento clínico. Todo esto podemos hacer en la actividad que llamamos de la mañana asistencial, porque el aprendizaje se hace al lado de la cama. Y en el aula,
Podemos presentar diversos pacientes con un mismo diagnóstico en lugar de dar una clase sobre un tema. Podemos hacer diferentes tipos de cómo se presentan los pacientes, discutir mismas cuestiones con diferentes presentaciones o diferentes evoluciones de los pacientes. Hacer pausas intencionadas para poner en juego a ver si estamos viendo estas diferencias y estas sutilezas, para entender que los pacientes no son siempre iguales, que no todas las neumonías son iguales, que no todos los accidentes cerebrovasculares son iguales y que ellos tienen que poder resolver en cada una de estas situaciones. Trabajar todo esto en el aula es clave. Trabajar la motivación es tan importante como el conocimiento y como las estrategias educacionales. Tenemos que poder delegar, que ellos hagan el esfuerzo de sentir que son los que tienen que tomar la decisión. Si al lado del paciente sienten que el razonamiento clínico y la toma de decisiones es una responsabilidad de ellos, lo van a hacer de mejor manera. Celebrar cuando aciertan. El estímulo positivo es clave para la motivación. Y darle tiempo al residente de acuerdo al estadio que se encuentra. Tenerle paciencia al residente de primer año es clave. En cuanto a las actividades de aula o de Ateneo, siempre usar casos clínicos. Siempre pensar que nosotros somos expertos, pero que ellos no. Entonces tenemos que desglosar nuestro razonamiento para que puedan ver esos pasos si están en una etapa muy de novatos. Permitir que los residentes elijan lo que necesitan. Flexibilidad, no hoy toca tal cosa y es esto lo que tenemos que hacer. Que ellos sientan que se está haciendo algo que para ellos es significativo. Y visualizar la interacción entre la cognición y la emoción. Tener en cuenta que los residentes están cansados. Entonces, no trabajar con el razonamiento clínico más difícil después que salieron de una guardia. Parecen tonteras, pero hay que tenerlas en cuenta. Y finalmente, especificidad de contexto. Tenemos que tener en cuenta que, como decíamos, el razonamiento se trabaja en equipo, entonces el que puedan compartir es muy importante. No asumir siempre que el residente más avanzado es el que mejor razona, porque puede haber una circunstancia en la que esto no se dé. Hacer un diseño del feedback específico para cada tipo de residente. Como decíamos, usar los mismos casos en diferentes contextos. Y discutir cómo integrar la inteligencia artificial. Un elemento que hoy no nos puede faltar es cómo usamos la inteligencia artificial para resolver nuestros pacientes. Ignorar este elemento, en realidad, no solo no nos hace vivir lo que está pasando hoy en el momento, sino que además nos hace perder el paso como docentes. Con lo cual tenemos que entender para qué sirve la inteligencia artificial y cómo la podemos usar para lo que sirve, y en el buen sentido. Una herramienta muy útil para el entrenamiento del razonamiento clínico son los pacientes virtuales, que son nada más que una simulación por computación de un escenario clínico. Yo les voy a contar una herramienta que estamos utilizando como un ejemplo. Esta herramienta se llama Clinical Mind Artificial Intelligence. Es una plataforma de aprendizaje impulsada por la Universidad de Stanford, que está diseñada para mejorar el razonamiento clínico con acceso gratuito para las instituciones que hacen convenio. La Universidad Nacional del Sur ha hecho un convenio con Stanford para hacer uso de esta herramienta para los residentes y para los estudiantes. Y lo que hace es empoderar al docente para que pueda crear buenos casos que se puedan utilizar en la inteligencia artificial, porque esto crea pacientes virtuales que tienen flexibilidad a la hora de contestar a partir de lo que el docente los programó, pero que además permiten dar retroalimentación en tiempo real. Y lo podemos adaptar a diferentes niveles de desarrollo del razonamiento clínico y a diferentes estadios y a diferentes patologías. El proceso más o menos que nosotros tenemos con esto es que el instructor diseña casos y el aprendiz primero
trata de interpretar el caso clínico a través de una entrevista, procesa esta información, hace razonamiento y toma decisiones, y el sistema, por un lado, le provee feedback al aprendiz, pero a su vez le reporta al docente qué es lo que pasó con el rendimiento del estudiante. El docente puede agregar un feedback adicional o no hacerlo. Esto permite que el estudiante se entrene en forma autónoma, pero que reciba una devolución que está preparada por el docente para ese caso clínico específico y para la etapa en la que ese residente o estudiante se encuentra en el momento que lo va a utilizar. La realidad es que es una herramienta sumamente adaptable a diferentes circunstancias y puede ser utilizada en diferentes circunstancias. La podemos usar tanto para preenseñanza, es decir, para un entrenamiento autónomo de práctica previa de los estudiantes, o como espacio concreto y específico y planificado de aprendizaje. Puede ser utilizada para que los estudiantes testen su aprendizaje como una preevaluación, o puede ser usado como una herramienta específica de evaluación. Sinceramente, es sumamente flexible y muy interesante su uso. Creo que este y otro tipo de plataformas son sumamente interesantes para trabajar ejercicios de razonamiento clínico, que además pueden ser hechos asincrónicamente, sin necesidad de que sean hechos en el momento en el que compartan el docente y el estudiante o el residente, y eso me parece también sumamente interesante. Vamos rápidamente a la evaluación y vamos a repetir la misma secuencia. Fuera del ámbito de trabajo, en el ámbito simulado y en el ambiente de trabajo real. La primera herramienta que vamos a recorrer es la de el Script Concordant Test. Es un modo de evaluación que lo que hace es ofrecer una viñeta clínica que describe una situación clínica determinada, le plantea una hipótesis, algo así como si usted pensara tal cosa, y le da una nueva información. Es decir, si usted pensara en tal cosa y se encontrara esta otra, y le pide que recalifique o que reubique cuánto esto acerca o aleja la hipótesis inicial. Lo que hace es trabajar mucho con este juego de cuánto una información nueva me modifica mi hipótesis adicional. Es muy bueno porque en general la hipótesis que ofrecemos es la primera que nos aparecería en un reconocimiento de patrones. Y lo que juega esta herramienta es con que esa nueva información desafía nuestro reconocimiento de patrón. Por ejemplo, si usted piensa en la hipótesis o la opción A y después encuentra Z, ¿cómo esto impacta en su hipótesis inicial? Esto se puede usar para diagnóstico, para terapéutica o para cualquier otro tipo también de toma de decisiones, como uso de exámenes complementarios. Otra herramienta es el uso de puntos claves. El uso de puntos claves, lo que tiene como definición, esto es un desarrollo que hicieron Bordage en la década del 80, es que hay puntos críticos en el trabajo de un profesional que son aquellos que conducen al mayor número de error. Son aspectos difíciles o desafiantes que hacen que uno pueda equivocarse o pueda tomar decisiones incorrectas, o son aquellos que llevan directamente a la decisión. Entonces, estos elementos que uno tiene que identificar son aquellos que uno va a utilizar para diseñar una situación que nos permita evaluar. Entonces, uno, en base a una viñeta clínica, va a identificar el grupo de complejidades o de aspectos claves que para esa viñeta son relevantes, y en el desarrollo o en la respuesta del residente a lo que se le pida en esa viñeta, vamos a utilizar como elemento de corrección aquellos que fueron identificados como puntos clave. Uno podría, para dar un ejemplo sencillo de esto, aquellas cosas que nosotros decimos, bueno, si un paciente que viene con tal situación clínica presenta esto, este paciente debería quedar internado. Bueno, ese es un elemento clave, porque no reconocer
ese elemento, haría que cometamos un error que sería mandarlo a la casa cuando deberíamos dejarlo internado. Entonces, el concepto de elemento clave, si bien hay un formato de elemento clave para evaluar, nos resulta útil también, por ejemplo, para el desarrollo de nuestras viñetas clínicas cuando usamos inteligencia artificial. Es decir, el reconocer este concepto de puntos claves es muy importante porque nos permite identificar aquellas cosas sobre las que tenemos que poner ojo adicional a la hora de evaluar. Una herramienta para utilizar al lado del paciente es el debate basado en casos, que se parece a lo que decíamos del preceptor de un minuto, solo que acá vamos a registrar lo que está pasando, vamos a anotar lo que hizo el residente. Es decir, le vamos a pedir que nos diga qué hizo, vamos a chequear el conocimiento previo, esto que decíamos hoy, bueno, a ver qué sabe de esto, cuáles son los riesgos posibles o complicaciones que visualiza, y hacer este juego de la flexibilidad de qué hubiera pasado si hubiera ocurrido tal o cual cosa o si el paciente tuviera esto o aquello. Y lo que hacemos es tener hay unos formularios diseñados para el debate basado en casos en el cual uno registra lo que el residente nos va diciendo, y este es un ejercicio bastante interesante que puede ser complementario, por ejemplo, a un mini CIEX, porque acá nos centramos básicamente en el razonamiento clínico, en el proceso de identificación de riesgos y de análisis de diferentes alternativas que pueden presentar nuestros pacientes, que nos permite saber si este residente en el futuro va a poder manejar este tipo de pacientes con un poco más de autonomía o con menos autonomía. Porque si identifica esa flexibilidad cognitiva de pacientes diferentes y si es capaz de identificar los riesgos, me animo a que maneje o que vea este tipo de pacientes un poco menos supervisado. Bueno, y ya para ir cerrando, algunas cosas que me parecen interesantes para reflexionar a partir de la presentación. La primera es que el razonamiento clínico no se puede desintegrar de toda la competencia, que incluye muchas otras cosas. Si no nos comunicamos bien, no importará que hagamos muy buen razonamiento clínico. Si no somos capaces de educar a nuestros pacientes, no importa que hagamos buen razonamiento clínico. Tener en cuenta que el razonamiento clínico siempre está vinculado al contexto. Y la otra, como docentes, es recordar que la devolución es clave, que no vamos a mejorar el razonamiento clínico de nuestros residentes si no hacemos buenas devoluciones. Y acordarnos para esto de las devoluciones de esta matriz que les presenté el año pasado, también acá en esta actividad, y que a Manuel le gustó mucho y me parece interesante volver a tomarla, que es que tenemos que identificar claramente no solo el estadio en el que se encuentran nuestros residentes, sino esta cuestión. Tenemos residentes poco competentes y muy competentes, pero también poco motivados o muy motivados. Y nuestro rol como docente es diferente dependiendo de este estadio. En aquellos que son muy competentes pero poco motivados, tenemos que inspirarlos. A los muy competentes y muy motivados tenemos que acompañarlos. Pero a los poco competentes, altamente motivados, tenemos que guiarlos para que salgan de esa baja competencia, y nuestro mayor desafío está en aquellos que tienen baja motivación y poco competencia, y a estos probablemente tenemos que dirigirlos más, tenemos que ser mucho más directivos. Finalmente, tener cuidado con la inteligencia artificial, porque si bien nos prometían, como la cuarta estrella, que la simulación hiperrealista con una tutoría autónoma iba a ser lo ideal, hay que tener cuidado porque tiene el riesgo de que hagamos una delegación cognitiva que tanto nosotros como docentes, como los residentes cuando usan inteligencia artificial para que razone por ellos, tiene algún riesgo que tenemos que tener en cuenta. La solución es un nuevo paradigma en el que consideremos que el uso de la inteligencia artificial es complementario, y eso nos lleva a un doble concepto de competencia. Este doble concepto de competencia nos dice que la inteligencia artificial no es el sustituto del razonamiento clínico, sino una amplificación de nuestra cognición. Alejandro Gaño siempre habla de la cognición distribuida. Hoy la cognición no queda en nuestro cerebro. Los instrumentos que usamos también forman parte de nuestra cognición. Y esto es el equipo interdisciplinario, las herramientas
son herramientas, no son el oráculo al que tenemos que rezarle, y lo que necesitamos es identificar este nuevo desafío. Este nuevo desafío es una mente clínica aumentada, donde no reemplazaremos el juicio crítico humano, sino que lo va a aumentar la inteligencia artificial, integrando modelos cognitivos rigurosos con la inteligencia artificial que va a poder revisar cosas en la velocidad, en cantidad y en velocidad a la cual nosotros no lo podemos hacer. La competencia hoy es una competencia doble. Por un lado hay una competencia tecnológica, que es el uso de las herramientas, y por otro lado nuestra cognitiva, nuestra competencia cognitiva, que sigue siendo la misma de siempre, el razonamiento interpretativo, el conocimiento, y esto nos va a dar un nuevo profesional médico que es capaz de integrar lo que puede hacer su cerebro con lo que la tecnología le puede ofrecer y para lo cual es útil. No quiero cerrar la presentación sin esta frase, porque tiene mucho tiempo, la dijo William Osler, no había inteligencia artificial, pero sigue tan vigente como en ese momento. La filosofía de una época se han vuelto los absurdos de la siguiente, y las tonteras del ayer se han vuelto la sabiduría del mañana. Tengamos en cuenta que a veces la velocidad de los tiempos hace que subestimemos o sobreestimemos las herramientas de las que disponemos. Pongámoslas en el lugar que le corresponde. Muchas gracias. Espero que la presentación haya sido de utilidad, que haya algunas cosas que les den herramientas para poder trabajar, y quedo abierto a las preguntas que tengan para hacerme.